Saludos mi gente, espero que se encuentren bien. Gracias por la sintonía, gracias por estar aquí conmigo. Un saludo grande a los que están viendo esto desde la Florida, desde Nueva York, desde la diáspora completa y a los que están aquí en la isla, pegados a la pantalla como si sintieran que algo se movió en la casa aunque nadie pasó por el pasillo. Y antes de arrancar, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo, porque esto no es un video más. Esto es de esos relatos que te cambian la respiración aunque sea de día con el sol prendido y la puerta cerrada. Porque hoy no vamos a hablar de un criminal cualquiera, hoy vamos a hablar de un nombre que durante años se dijo en voz baja. Un nombre que no salía en los periódicos como el villano, pero que muchos conocían como el que llegaba primero y se iba último. Un nombre que vestía uniforme, cargaba placas y aún así provocaba el mismo silencio incómodo que provoca una patrulla apagando las luces frente a tu casa a las 3 de la mañana. Un nombre que vestía uniforme, cargaba placas y aún así provocaba el mismo silencio incómodo que provoca una patrulla apagando las luces frente a tu casa a las 3 de la mañana. Hoy hablamos de Julio César Andrade, el Negro Andrade. Y no estamos hablando del mito que se formó después. Estamos hablando del hombre real que caminó por los pasillos de la policía de Puerto Rico en los años más oscuros del país, cuando la línea entre ley y crimen no estaba borrosa, estaba cruzada. Años 70, años 80, un Puerto Rico caliente, tenso, lleno de miedo político, narco entrando por los muelles y una calle que empezaba a entender que no siempre el peligro venía del lado ilegal. El Negro Andrade no entró a la historia como un incompetente, todo lo contrario. Ese es el problema. Desde temprano, Andrade fue construido y se dejó construir como el policía ideal, grande, corpulento, presencia que llenaba un cuarto. Un tipo que no necesitaba levantar la voz para que el ambiente cambiara. Desde joven se destacó físicamente. Natación, boxeo, béisbol, disciplina, control, aguante. No era el típico policía improvisado. Era alguien que parecía diseñado para mandar. En la escuela no era el chamaquito perdido. Estudió música, bajo, guitarra, banda avanzada, capitán de patrulla escolar. Desde joven le gustaba el rol de vigilancia, de orden, de estar al frente. Incluso llegó a decir que quería estudiar criminología, que aspiraba a formarse fuera de Puerto Rico. O sea, no estamos hablando de alguien que cayó en esto por accidente. Andrade se proyectaba como alguien que quería entender el crimen y dominarlo. En el 68 entra a la policía de Puerto Rico y rápido, bien rápido, empieza a escalar. Su estatura y fuerza lo llevan a fuerza de choque. Su mente, según quienes trabajaron con él, lo empuja más arriba. De fuerza de choque pasa a posiciones más sensibles, más delicadas, más peligrosas, hasta que llega a uno de los espacios más temidos dentro del cuerpo, la unidad de arrestos especiales del negociado de investigaciones criminales. Y aquí es donde el nombre empieza a pesar, porque esa unidad no era para emitir boletos ni bregar con borrachos, era para cazar, para ir tras los prófugos más violentos, los que se escapaban del oso blanco, los que ya no tenían nada que perder. Y bajo el mando de Andrade, la unidad funcionaba. Eso nadie lo puede negar. Capturas de madrugada, operativos quirúrgicos, prófugos que llevaban meses burlándose del sistema y terminaban esposados antes de que amaneciera. La prensa lo aplaudía, los superiores lo defendían. El mensaje era claro, este hombre resuelve. Pero mientras el país veía resultados, en la calle empezaba a circular otra conversación, una más bajita, más peligrosa, una conversación que no se grababa, pero se repetía, que no salía en titulares, pero se quedaba flotando en los cuarteles. Porque el miedo no venía solo de los criminales que Andrade arrestaba, el miedo venía de la pregunta que nadie se atrevía a contestar. ¿Y si el mismo que te arresta es el que mañana te desaparece? Durante ese tiempo, Puerto Rico vivía bajo una tensión política brutal. Independentismo vigilado, infiltraciones, operativos secretos. Y en ese ambiente,
La policía no era solo policía, era instrumento, era mensaje, era advertencia. Y nombres como el de Andrades empezaron a asociarse no solo con eficiencia, sino con exceso. Se decía que su unidad no solo arrestaba, se decía que sabían demasiado, que entraban a casas sin órdenes, que se llevaban cosas que no aparecían en los informes, que algunos operativos parecían más ajustes de cuentas que procedimientos legales. Nada de eso estaba aprobado todavía, pero el patrón se murmuraba. Y entonces llega el momento que cambia todo. Julio del 78, Cerro Maravilla, 2 jóvenes independentistas muertos, versión oficial, enfrentamiento, pero desde el primer día algo no cuadraba. Demasiadas contradicciones, demasiadas armas, demasiadas versiones cambiando, y entre los nombres que aparecen en ese escenario está el de Julio César Andrades. Aquí es donde el silencio se vuelve pesado. Porque Andrades no era un agente raso, no era un observador casual, estaba allí, y aunque luego diría que llegó después, que no vio, que no participó directamente, su nombre quedó amarrado al evento. Y no solo eso, empieza a decir algo que él o a más de uno, que si hablaba, Puerto Rico iba a temblar. Imagínate eso, un oficial activo diciendo públicamente que guarda información tan grande que puede sacudir el país entero. Eso no es una frase al aire, eso es una amenaza envuelta en confesión. Pide inmunidad, da versiones distintas, se contradice, lo mueven de puesto, lo sacan del centro, lo envían a tareas rutinarias y él explota. Conferencias de prensa, acusaciones, insinuaciones de armas ilegales, de encubrimientos, de órdenes que no bajaron solas. Pero entonces pasa algo extraño. La investigación se enfría, se suspende. No hay informe final, no hay consecuencias inmediatas, y Andrades termina saliendo del cuerpo, no esposado, sino alegando persecución, presión política y marchándose con honra. Y aquí es donde el terror real empieza a tomar forma, porque cuando alguien sale así, sin respuestas claras, con rumores creciendo y expedientes incompletos, lo que queda no es tranquilidad, lo que queda es miedo. Miedo de que no se investigó todo, miedo de que se tapó demasiado, miedo de que la historia que te contaron fue solo la versión que convenía. Y mientras el país trataba de pasar página, el nombre del negro Andrade no desaparecía. Al contrario, empezaba a aparecer en otros contextos, en otras conversaciones, en otras grabaciones, en otros expedientes. Pero eso es lo que viene después. Porque en la próxima parte vamos a entrar donde ya no hay aplausos ni titulares positivos. Vamos a entrar en el terreno de las alegaciones más oscuras. Robos, drogas, dinero repartido, grabaciones federales y muertes que nunca se aclararon del todo. Y ahí es donde la historia deja de ser incómoda y se vuelve verdaderamente aterradora. La historia del negro Andrades no se quedó clavada en el Cerro Maravilla. Eso sería demasiado simple. Lo verdaderamente inquietante es lo que empezó a salir cuando la gente comenzó a mirar hacia atrás y a unir puntos que en su momento nadie se atrevía a conectar. Porque una cosa es estar presente en un evento oscuro y otra muy distinta es que tu nombre empiece a aparecer una y otra vez cuando se habla de robos, muertes mal cerradas y silencios comprados. Mientras públicamente se hablaba de traslado injusto y persecución política, en los pasillos se comentaba otra cosa. Se decía que Andrade no era un peón, que no era un policía que se salió del libreto por error. Se decía que formaba parte de algo más grande, algo que no tenía nombre oficial, pero que funcionaba como un corillo cerrado, con jerarquía, lealtades internas y una regla clara. Lo que pasa aquí, se queda aquí, y ese es el tipo de estructura que no se improvisa. A mediados de los 70 ya circulaban informes internos que hablaban de un grupo de altos oficiales que no solo abusaban de su poder, sino que operaban como delincuentes con placa. Robos selectivos, entradas ilegales, dinero que desaparecía de escenas que curiosamente nunca se documentaba completo. Y en varias de esas investigaciones, cuando uno rascaba un poco, aparecía el nombre de Andrades. Uno de los casos que empieza a levantar sospechas serias es el del exagente encubierto Pablo Padilla. Un asesinato que desde el principio olía raro. Y lo más increíble es que la investigación cayó en manos del mismo cuerpo donde trabajaban Alejo Maldonado y Julio César Andrades. O sea, los que estaban llamados a esclarecer el crimen eran parte del mismo círculo que luego sería señalado en múltiples irregularidades. Según versiones que salieron después, se aprovechó una situación personal, una relación rota,
una mujer molesta para fabricar una narrativa conveniente, testimonios ensayados, declaraciones repetidas hasta que sonaran creíbles, una puesta en escena judicial que logró acusaciones serias contra figuras del bajo mundo. Y aquí viene lo escalofriante. No mucho tiempo después, esos acusados aparecieron muertos, 2 hombres, ejecutados, y con ellos cualquier posibilidad de que la verdad completa saliera a flote. Ese patrón, acusación, silencio, muerte, empieza a repetirse. Y cuando los nombres cambian pero la fórmula es la misma, ya no estamos hablando de coincidencias. Estamos hablando de método. Se habla también de entradas ilegales a apartamentos de figuras del narcotráfico. No allanamientos oficiales, entradas limpias, rápidas, precisas, donde no solo se ocupaban drogas y armas, sino dinero en efectivo, prendas, maletines que nunca regresaban a custodia. Y lo más insultante para muchos, luego de esos operativos, los lugares quedaban revueltos, botellas abiertas, señales claras de abuso de poder. Como si no bastara con robarte, tenían que dejarte claro que podían hacerlo. Y todo esto pasaba mientras el uniforme seguía intacto, mientras la placa seguía brillando. Para finales de los 70, el rumor ya no era solo rumor. 2 narcotraficantes pesados, convictos, encerrados en una prisión federal, empiezan a hablar. Hablan de crimen organizado dentro de la policía. Hablan de un escuadrón de la muerte. Hablan de Andrades. Pero sus testimonios son descartados. La razón, su historial delictivo. No eran creíbles. Y ahí es donde el sistema se protege a sí mismo. Porque es fácil ignorar una acusación cuando viene de alguien que ya cargaba con el sello de criminal, aunque lo que diga encaje demasiado bien con todo lo demás. Pero los nombres seguían saliendo, y esta vez no en rumores de esquina, sino en grabaciones. El FBI obtiene conversaciones telefónicas, conversaciones donde se habla de dinero, de botines, de repartos, de cantidades específicas. Y cuando escuchas a alguien hablando de miles de dólares como si fueran cambios sueltos, ya tú sabes que eso no era la primera vez. En una de esas llamadas se escucha claramente cómo Andrade acepta que se quedó con una parte del dinero ocupado en un operativo, sin titubeos, sin sorpresa, como si fuera lo normal. Y ahí el miedo cambia de forma, porque ya no es dicen que, ya no es se comenta, ya no es supuestamente. Es una voz, es una conversación. Es evidencia. A principios de los 80, las cosas empiezan a apretarse. Las autoridades federales ya no están mirando para el lado, ya no están confiando solo en investigaciones locales. Y Andrades empieza a aparecer vinculado a organizaciones de narcotráfico, no como consumidor, no como intermediario casual, sino como alguien que ofrecía protección, contacto, logística, como alguien que sabía exactamente cómo moverse entre la ley y el crimen sin dejar huellas visibles. Se habla de secuestros frustrados, de contratos de asesinato que no se concretaron, de cargamentos de marihuana robados a otros criminales. O sea, crimen sobre crimen. Policías robándole a narcos, narcos pagando policías para ajustar cuentas. Todo mezclado, todo podrido. Y mientras tanto, casos viejos vuelven a abrirse. Uno de los más perturbadores es el de un joven de 19 años, arrestado bajo sospecha de un delito grave. Un muchacho que entra vivo a custodia policial y sale muerto días después, golpeado, maltratado, con señales claras de tortura. En su momento, el caso se investiga y se archiva. Nadie paga, nadie cae. Pero años después, cuando se reabre bajo otra unidad, los nombres regresan. Y otra vez aparece Andrades. Esta vez no como testigo lejano, sino como uno de los señalados directamente. Y aquí ocurre algo clave. Se declara culpable, no por todo, no por la historia completa, pero sí lo suficiente como para confirmar lo que muchos temían desde hacía tiempo. 10 a 15 años, prisión federal, y aún así, la sensación no es de justicia completa, porque la lista de cosas asociadas a su nombre es demasiado larga. Robos a banqueros, viajes al extranjero para negociar drogas, intentos de sobornar jurados, golpizas por deuda, cobros violentos y siempre el mismo patrón. Andrades no era el que apretaba el gatillo todo el tiempo, era el que organizaba, el que conectaba, el que sabía a quién llamar. Dentro del organigrama criminal que se describió después, Andrades tenía control territorial. Carolina, Loíza, áreas calientes, zonas clave para mover cosas sin levantar sospecha. Y eso no se le da a cualquiera. Eso se le da a alguien en quien confían, o a alguien a quien le temen.
Lo más inquietante de todo es que, aún después de convicto, Andrade nunca se pintó como monstruo. En entrevistas posteriores se presenta como alguien tranquilo, que duerme bien, que otros cargan con más muertos que él, como si la conciencia fuera una competencia, como si el número fuera lo que definía quién es peor. Y esa frialdad, ese desprendimiento, es lo que más miedo da. Porque no estamos hablando de un tipo descontrolado, estamos hablando de alguien que operó por años dentro del sistema, que entendía sus grietas, que las explotó, y que cuando todo explotó, aún así se fue sin admitirlo todo. Y la pregunta que queda flotando es simple pero incómoda. ¿Cuántas cosas nunca se investigaron porque el miedo era más grande que la verdad? En la próxima parte vamos a entrar en los años finales, en cómo se cierra o se intenta cerrar el expediente del Negro Andrade y por qué su nombre todavía provoca incomodidad en ciertos círculos. Para cuando el nombre del Negro Andrade ya estaba amarrado a convicciones federales, mucha gente pensó que la historia había terminado, que el monstruo había sido encerrado, que el capítulo oscuro se cerraba con una sentencia y un número de presos. Pero esa idea solo la tiene quien nunca ha entendido cómo funcionan realmente estas historias. Porque cuando alguien como Andrade cae, no cae solo. Y cuando cae solo a medias, lo que queda afuera es casi siempre más peligroso que lo que entra a la cárcel. Ya para mediados de los 80, dentro y fuera de Puerto Rico, el ambiente estaba raro. No era alivio, era incertidumbre. Porque el caso de Andrade no aclaró todo. Al contrario, abrió demasiadas preguntas. Y esas preguntas no se hacían en conferencias de prensa, se hacían en pasillos cerrados, en mesas de dominó, donde de repente se bajaba la voz, en llamadas que se cortaban rápido cuando alguien decía, mejor no hablemos de eso. Uno de los elementos más inquietantes de esta etapa es cómo, aún convicto, Andrade seguía apareciendo como sombra en otros casos. No físicamente, sino como referencia, como advertencia. Eso pasó en tiempos de Andrades. Eso fue gente de Andrades. Eso era el estilo de Andrades. Cuando un nombre se convierte en adjetivo, es porque dejó marca. Y aquí entra algo clave, el miedo retroactivo. Porque mucha gente que nunca habló en los 70 ni en los 80 tampoco habló después. No porque no pudiera, sino porque ya había aprendido. Habían visto cómo testigos desaparecían, cómo casos se archivaban, cómo los que sabían demasiado terminaban muertos, desacreditados o arruinados. El mensaje había sido claro por años. El sistema puede proteger o puede aplastar. Y Andrade fue una de las caras más visibles de esa lección. Incluso dentro del propio cuerpo policial, su nombre dividía. Había quienes todavía lo defendían. Decían que había sido eficiente, que había hecho lo que había que hacer en tiempos difíciles, que el país era otro, que no se podía juzgar con ojos de ahora. Y ese discurso es peligroso, porque normaliza el abuso, lo convierte en contexto, lo excusa con nostalgia. Pero también estaban los otros, los que bajaban la mirada cuando se mencionaba, los que evitaban el tema, los que sabían que hubo cosas que nunca debieron pasar. Y pasaron igual, y esos sabían que Andrade no fue una anomalía, fue un síntoma, un producto de una estructura que permitía, y a veces premiaba, cruzar la línea mientras se entregaran resultados. Durante esos años, muchos expedientes se quedaron incompletos. Muchas muertes quedaron sin responsables claros. Muchos robos nunca se rastrearon. Y cada vez que alguien intentaba reabrir algo, aparecía el mismo problema. Pruebas perdidas, testigos muertos, documentos extraviados. Como si el tiempo mismo hubiese sido cómplice. Y mientras tanto, Andrade cumplía su condena. No como alguien derrotado, sino como alguien que sabía que, aún preso, había cosas que no se iban a decir. Porque hablar completamente hubiera significado arrastrar a demasiada gente. Gente con poder, gente con apellido, gente que todavía estaba activa. Eso explica algo que siempre llamó la atención. Nunca hubo una confesión total. Nunca hubo una catarsis pública. Nunca hubo ese momento de aquí está toda la verdad. Lo que hubo fueron pedazos, acuerdos, silencios estratégicos. Culpa medida. Como si la historia estuviera diseñada para no contarse completa jamás. A finales de los 80, cuando algunos medios publican listas largas de crímenes asociados al nombre de Andrade, el impacto no es el que muchos esperaban. No hubo protestas masivas, no hubo un gran ajuste institucional. Lo que hubo fue cansancio, un país agotado de escándalos, un país que,
sin darse cuenta, había aprendido a convivir con la idea de que algunas cosas simplemente no se arreglan. Y ahí está el verdadero terror. No en el crimen en sí, sino en la normalización. En aceptar que hubo un tiempo donde un grupo de hombres con placa pudo decidir quién vivía, quién caía preso y quién desaparecía. Y que eso hoy se recuerde casi como una anécdota incómoda. Años después, ya fuera de la cárcel, Andrade reaparece en entrevistas, viejo, calmado, con un discurso casi burlón, minimiza, se compara con otros, dice que duerme bien, que hay quienes cargan con más muertos. Esa frase, dicha así, sin emoción, sin temblor, es probablemente lo más perturbador de todo el relato. Porque ahí queda claro que nunca hubo arrepentimiento, hubo cálculo. Y cuando alguien puede mirar hacia atrás, repasar una lista tan larga de violencia, corrupción y muerte, y aún así, hablar con esa frialdad, eso te dice que el problema nunca fue el sistema solamente, fue también la persona. Pero ojo, quedarse solo en Andrades es cómodo, porque permite pensar que todo terminó con él, que fue el malo, que se fue, y no. Lo inquietante es que muchas de las prácticas que se le atribuyeron no nacieron con él, ni murieron con él. Después de la condena, después de los titulares, después del caso cerrado, quedó algo flotando en el aire de Puerto Rico. No era justicia, no era alivio, era una especie de eco. Como cuando apagan la música en una fiesta y todavía te zumba el oído. Así se quedó el nombre del negro Andrades, sonando bajito, constante, incómodo. Porque aunque el hombre ya no estaba en la calle con placa y pistola, su manera de operar se quedó sembrada. Y eso es lo que más miedo da. No el individuo, sino el molde. En los 90, muchos pensaron que todo aquello había sido una locura de otra época, que el país había cambiado, que las cosas se hacían más limpias. Pero en los barrios, en los residenciales, en las comandancias, todavía se escuchaban historias sin nombre, sin fechas exactas, siempre con el mismo patrón. Una visita de madrugada, una guagua sin marcar, no preguntes, un cuerpo que aparece después o no aparece nunca. Y cada vez que alguien preguntaba demasiado, la respuesta era la misma, casi automática. Eso era antes, eso era en tiempos de Andrades. Como si su nombre funcionara como explicación y advertencia al mismo tiempo. Aquí es importante entender algo. El miedo no desaparece cuando se va quien lo provoca. El miedo se queda viviendo en la conducta de la gente, en el silencio aprendido, en el mejor no me metas en eso, en el déjalo así. Hubo policías jóvenes que entraron al cuerpo años después y aún así escuchaban el nombre como una leyenda oscura. No porque lo hubieran visto, sino porque los viejos se lo contaban sin detalles, con medias frases, mirando por encima del hombro. Ese tipo era otra cosa, decían, y no se hablaba más. También estaban los que lo justificaban. Ese discurso peligroso que dice que gracias a tipos así había orden, que los criminales le tenían miedo, que antes no se jodía tanto. Ese tipo de narrativa es veneno lento, porque convierte la brutalidad en nostalgia. Pero hay algo que nunca cuadró del todo. Si todo fue tan necesario, ¿por qué tanto encubrimiento? Si todo fue tan heroico, ¿por qué tantas versiones distintas? Si todo fue por el bien del país, ¿por qué tantos expedientes desaparecidos? La respuesta es sencilla y aterradora, porque no era orden, era control, y el control no tolera testigos. En esta etapa empiezan a salir libros, entrevistas, testimonios tardíos. Algunos dicen verdades a medias, otros exageran, otros mienten, pero todos coinciden en algo. Había una estructura, no improvisación. No eran locos sueltos, era una red, una forma de operar que mezclaba ley, delito y poder con una naturalidad escalofriante. Y Andrade, te guste o no, fue una de las caras más visibles de esa maquinaria. Lo más perturbador es cómo, con el tiempo, su figura se vuelve casi abstracta. Ya no es solo una persona, es un símbolo de una época donde la línea entre autoridad y criminalidad se borró por completo, donde el uniforme podía significar protección o sentencia. Mientras tanto, él hablaba desde lejos, desde otro país, desde otra vida, negando, minimizando, comparándose con otros peores. Ese gesto dice mucho, porque cuando alguien se defiende diciendo hay otros más malos, no está negando el crimen, está relativizándolo. Y eso es lo que más hiela, porque significa que en su mente todo fue parte del juego. Pero el juego dejó muertos, dejó familias rotas, dejó un país con heridas que nunca se cerraron del todo.
dejó desconfianza, dejó miedo a la policía en comunidades que debían confiar en ella. Y aunque el tiempo pasó, aunque llegaron nuevas generaciones, la memoria colectiva no se borra tan fácil. Todavía hoy, cuando se habla de corrupción policial extrema, de abusos que parecen sacados de una película, alguien siempre dice, eso me recuerda a Andrades. Ese es su verdadero legado, no una condena, no una sentencia, sino una sombra larga que todavía incomoda. Aquí es donde la historia se vuelve más incómoda, porque ya no se trata de lo que se probó en tribunales, sino de lo que se aprendió a callar. Después de los juicios, de las condenas y de los comunicados oficiales, Puerto Rico siguió funcionando. Las patrullas siguieron rodando, los cuarteles siguieron abriendo a las 5 de la mañana, los turnos cambiaban y la rutina aparentaba normalidad. Pero por debajo, como una corriente subterránea, había otra cosa, la pedagogía del miedo. Porque el verdadero poder del negro Andrades no fue solo lo que hizo, sino lo que enseñó sin dar clase. Enseñó que la placa podía ser escudo y arma, que el expediente podía limpiarse, que el silencio era moneda, que preguntar demasiado tenía costo, y esa lección no se desaprende fácil. En los barrios, la gente desarrolló un radar, sabían cuándo hablar y cuándo bajar la mirada, sabían cuándo una visita era oficial y cuándo no, sabían que había horas del día en las que era mejor no estar en la calle, y esa sabiduría no se aprende en libros, se hereda. Los más viejos lo decían sin decirlo. Hubo un tiempo en que la ley llegaba primero y después preguntaba. Y cuando alguien preguntaba por nombre, la conversación se acababa. Hubo casos que nunca llegaron a papel, denuncias que se perdieron en pasillos, testigos que cambiaron de versión, evidencias que no aparecieron, no porque no existieran, sino porque alguien sabía exactamente dónde ponerlas. Y cuando eso pasa repetidas veces, la gente deja de intentar. Ese es el punto exacto donde el terror deja de ser violento y se vuelve administrativo. Mientras tanto, la figura de Andrades se desdoblaba. Para unos era el villano perfecto, para otros el chivo expiatorio, para algunos policías retirados, una mezcla incómoda de orgullo y vergüenza. Era efectivo, decían, pero se le fue la mano, como si la mano se fuera sola. Lo que nadie quería admitir es que la eficacia sin límite siempre termina en abuso, siempre, no importa el uniforme. Y en ese clima aparecieron los imitadores, no copias exactas, pero sí discípulos del método. Gente que aprendió que el sistema tiene grietas y que, si sabes por dónde entrar, puedes vivir ahí adentro sin que te vean. No con el descaro de antes, sino con más cuidado, más papel, más excusas. El miedo ya no necesitaba golpe, bastaba una llamada, un te conviene, un déjalo así. Y la gente entendía. En entrevistas tardías, Andrades se defendía comparándose con otros, diciendo que él dormía tranquilo, que había peores. Esa frase es clave, porque revela algo fundamental. Nunca se vio a sí mismo como el monstruo, se vio como parte de una cadena, y eso, para muchos, es más aterrador que la maldad abierta. Porque si no hay monstruos, solo engranajes, entonces el problema no se acaba sacando uno. En los 92.000, cuando nuevos casos de corrupción salían a flote, el nombre regresaba como referencia histórica. Eso no es nada nuevo, decía la gente. Acuérdate de Andrades. Y así, su apellido se convirtió en adjetivo, en sinónimo, en advertencia cultural. No hacía falta explicarlo, todo el mundo entendía, y mientras el país discutía si había sido justo, si había sido exagerado, si había sido necesario, las víctimas seguían cargando con lo que no salió en ningún expediente. Familias que nunca obtuvieron respuestas claras, nombres que no volvieron a mencionarse, duelos suspendidos. Eso es lo que deja una época así, finales incompletos. La pregunta que flotaba, y todavía flota, es simple y peligrosa. Si el sistema permitió eso una vez, ¿qué lo impide ahora? Porque los sistemas no cambian por vergüenza, cambian por vigilancia. Y la vigilancia cansa, se abandona, se normaliza el así son las cosas. La memoria es traicionera, no guarda todo, selecciona, deforma, suaviza lo que duele y exagera lo que conviene. Y en el caso del negro Andrades, la memoria colectiva de Puerto Rico hizo algo todavía más inquietante. Aprendió a convivir con la contradicción. Hoy, cuando su nombre sale en una conversación, casi nunca sale solo. Viene acompañado de silencios raros, de frases cortadas, de miradas que buscan complicidad antes de seguir hablando. Hay quien baja la voz, hay quien cambia el tema, hay quien se ríe incómodo.
Eso, más que cualquier documento, te dice que la historia sigue viva. Porque no estamos hablando de un personaje lejano, de esos que solo existen en libros de historia. Estamos hablando de alguien que caminó las mismas calles que aún existen, que operó en instituciones que todavía funcionan, que dejó marcas en gente que sigue aquí. Para algunos, Andrades es el símbolo de una policía que se desvió. Para otros, es la prueba de que el poder sin supervisión siempre termina mal. Y para un grupo más peligroso, es una figura que se usa para justificar abusos presentes. Eso pasaba antes, ya no es así, no exageres. Pero la memoria no miente del todo. Insiste cuando una madre todavía no sabe qué pasó exactamente con su hijo. Insiste cuando un expediente aparece incompleto. Insiste cuando un testigo nunca quiso hablar. Insiste cuando alguien dice, mejor no te metas en eso. El nombre de Andrades ya no necesita detalles. Funciona como código, como palabra clave, como recordatorio de hasta dónde puede llegar el Estado cuando nadie lo mira de frente. Y eso es lo verdaderamente incómodo. Porque aceptar esa historia implica aceptar que hubo un tiempo, no tan lejano, en el que la ley y el crimen compartieron mesa, en el que la línea moral no se cruzaba, se borraba, y borrar líneas es más peligroso que romperlas. Hoy, el negro Andrades vive más como concepto que como persona, un concepto que flota cada vez que se habla de corrupción profunda, de impunidad, de manzanas podridas que en realidad crecieron en el mismo árbol. Un concepto que incomoda porque obliga a hacer una pregunta que nadie quiere responder del todo. ¿Fue un error del sistema? ¿O fue el sistema funcionando como sabía? No hay una sola respuesta. Y quizás por eso la historia no se cierra. Porque cerrar esta historia requeriría algo más que condenas tardías o titulares viejos. Requeriría mirar sin miedo, aceptar responsabilidades colectivas y entender que el terror no siempre viene con capucha. A veces viene con uniforme, con rango y con discurso. El negro Andrades no fue un mito. Tampoco fue solo un hombre. Fue el producto de un contexto que lo permitió, lo protegió y, cuando ya no convenía, lo dejó caer. Y mientras ese contexto no se examine con honestidad, la sombra seguirá ahí. No para asustar por morbo, sino para advertir.